Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Dinero. Yo soy Atanas Angelov y conmigo está un día más Yunus Matei. ¿Qué tal, Yunus? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, listos, ¿eh? Ya hemos estrenado podcast y estamos preparados para hablar otra vez más de dinero, ¿no? Sí, con muchas ganas de seguir hablando de dinero, como siempre, y un placer aquí estar contigo otra vez. Igualmente. Hoy vamos a hablar de carteras de inversión y vamos a comentar las 4 carteras más importantes, más destacadas de inversión. Eso es, vamos a comentar un poco algunas de las estrategias más conocidas de inversión a largo plazo, ¿no? De inversión sostenible. Y las que vamos a comentar hoy son las que más suele conocer la gente, ¿no? Y las que son más famosas entre los inversores particulares. Sí, las más utilizadas bueno, también diría las más sencillas y las que mejor resultado dan, ¿no? Sí, yo creo que por eso además son tan famosas, por la sencillez y por los resultados. Pero bueno, antes de nada vamos a empezar un poco por sentar las bases, ¿no? Cuéntame un Mm. poco, ¿qué es una cartera de inversión? Para alguien que sea un oyente nuevo en el podcast o que sepa poco sobre estos temas, sobre la inversión y sobre las finanzas personales, cuéntanos qué es exactamente una cartera de inversión. Bueno, básicamente una cartera de inversión es un conjunto de activos financieros de diversa naturaleza con las que un inversor o ahorrador persigue conseguir un objetivo financiero o una meta financiera que él se proponga. Ujú. Básicamente, en función de su situación y de sus circunstancias, pues su trabajo, capacidad de ahorro, aversión al riesgo, la manera en la que un inversor crea su asset allocation y busca conseguir su objetivo financiero. Y la componemos de activos financieros, ¿no? ¿Qué es, por Mm. ejemplo, un activo financiero? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, los activos financieros, cuando oímos la palabra activo financiero, principalmente pensamos en acciones, ¿no? Y bonos. Pero más que eso también entran las materias primas como el oro, derivados financieros o incluso los inmuebles y obras de arte. Todo ello es un activo financiero que podemos englobar en nuestra cartera de inversión. Eso es. En el lenguaje del libro de texto, ¿no? Como se definiría un activo, básicamente es todo aquello que podamos comprar o poseer y que nos suponga un beneficio futuro, ¿no? Mm. En este caso, la cartera se compone de activos y estos activos deben tener un asset allocation adecuado, ¿no? Que es esta palabra que suena tan rara así, asset allocation. Sí, básicamente es muy simple. El asset allocation es la manera en la que distribuimos las porciones y los porcentajes en cada una de estas categorías que hemos mencionado de activos. Es decir, el dinero que nosotros tenemos para invertir, cómo lo distribuimos entre bonos, acciones, materias primas o lo que sea. Es importante destacar del asset allocation que entre los activos que seleccionamos deben comportarse de forma diferente, como comentaremos a continuación. Es decir, aunque tengamos diferentes activos, pueden comportarse de la misma manera en circunstancias de mercado, lo que no nos daría una diversificación, que es lo que buscamos en última instancia con el asset allocation. Ujú. Es decir, o sea, el asset allocation, la traducción literal sería como distribuimos los activos que componen la cartera, ¿no? Y todo esto lo hacemos para conseguir el objetivo final de la cartera, ¿no? Que es el objetivo financiero, que en función de cada inversor será distinto. Por eso es Mm. un término con el que nos tenemos que quedar, porque va a ser de lo más importante a la hora de construir nuestra cartera, ¿no? En función de la distribución de activos que hagamos, de la asset allocation, vamos a conseguir un objetivo u otro. Y es importante saber esto porque los objetivos de cada persona, de cada inversor, suelen ser distintos, ¿no? Unos pues somos más aversos al riesgo, otros no, otros les gusta más arriesgar. También depende mucho en función de la situación económica de cada uno. Pero bueno, lo más importante es que para conseguir nuestros objetivos tiene que estar bien hecho el asset allocation y es, digamos, el elemento fundamental de lo que construye una cartera, ¿no? Por ejemplo, las que vamos a comentar a Mm. continuación. Eso es. Así que por recapitular un poco, una cartera de inversión, un portfolio, ¿no? Como se suele llamar también, básicamente es un conjunto de activos con los que buscamos a través del asset allocation conseguir los financieros, ¿no? Los objetivos financieros que nos proponemos, que son básicamente gestionar de una forma u otra el binomio de rentabilidad y riesgo.
Eh, Teniendo esto en cuenta, como hemos dicho, hay muchas formas de gestionar las carteras, ¿no? Y de crear distintos tipos de carteras, pero hoy os vamos a hablar de cuatro, que son cuatro tipos de los más conocidos, precisamente como hemos dicho antes, porque son sencillos, porque son fáciles de construir y porque a la vez dan resultados, ¿no? Eso es. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar por la primera, que es una de las más famosas, es la cartera permanente de Harry Browne. Eso es. ¿Cuál es el objetivo de esta cartera? Bueno, principalmente busca proteger los ahorros independientemente del ciclo económico en el que estemos atravesando. Es, por lo tanto, un método de inversión bastante seguro, que busca una baja volatilidad y que suele ser muy rentable y estable a largo plazo. Vale, o sea que busca sobre todo rentabilidad, pero lo que lo define es la estabilidad, ¿no? Es decir, que en cualquier ciclo económico se comporte bien. Y bueno, ¿cómo conseguimos esto? ¿Qué composición tendría una cartera permanente de este estilo? Sí, está compuesta por 4 activos principalmente, que con un peso de un 25% cada uno, que son las acciones o renta variable, renta fija o bonos, oro y liquidez o cash. Ujú. Sí, es una distribución, digamos, del mismo porcentaje en cada activo, ¿no? Y todo esto, la cartera permanente tiene una base lógica, ¿no? No es que se hayan elegido cuatro activos por mezclar y diversificar simplemente, sino que cada uno de ellos, digamos que tiene su función principal. Por ejemplo, en un ciclo económico de prosperidad, ¿no? De crecimiento, en el que los países están aumentando su producción, lo que funcionaría mejor serían las acciones, ¿no? Que evolucionaran positivamente en un escenario de este tipo, con también estabilidad de precios, ¿no? Digamos que no hay una inflación alta. En caso de que la hubiera, inflación y de que hubiera una subida de precios bastante rápida y tal, uno de los activos que suelen ser más usados como protección es el oro, ¿no? El oro, además, otras materias primas también, pero sobre todo el oro, se dice que conserva su valor incluso cuando el precio del resto de los activos están subiendo. Entonces es uno de los activos más utilizados para protegerse contra la inflación. El tercer escenario, que sería el de escasez de dinero, o también, por ejemplo, podríamos decirlo cuando hay una crisis, ¿no? Cuando estamos en recesión, sería la liquidez. Y también sería un activo que se utiliza como protección, principalmente porque si bajan las bolsas y tú estás en liquidez, esa parte que tú tienes, digamos, en dinero en efectivo no va a bajar de valor, por tanto estás protegiendo tu cartera. Y el último escenario, que sería el de deflación, el de bajada de precios, sería el que está mejor aprovechado por los bonos, ¿no? La manera en que funciona esto es que cuando bajan los precios y bajan los tipos de interés, los bonos y la renta fija se suele comportar mejor, ¿no? Es una de las características básicas, digamos, de la renta fija, que va a la inversa los precios y los tipos de interés. Es decir, bajan los tipos de interés y sube el precio de los bonos. Entonces, digamos que es una cartera muy simple, muy sencilla de explicar y de formar, pero a la vez tiene resultados, ¿no? ¿Cómo podríamos crear, por ejemplo, una cartera permanente hoy en día? Sí, la mejor manera de crear una cartera permanente es mediante fondos indexados o ETFs, ya que nos ofrecen una gran diversificación sobre estas categorías de activos que hemos mencionado y un bajo coste, como caracteriza a los ETFs y los fondos indexados. Como siempre, recomendamos nosotros utilizar las 3 gestoras más grandes y más importantes, que son Amundi, iShares y Vanguard. Y entre ellas, pues podríamos utilizar, por ejemplo, para acciones, el Vanguard Eurozone o Global Stock, dependiendo si vivimos o queremos una cartera más europea o más global. Para la parte de renta fija, podemos utilizar el Vanguard Euro Government Bond Index. Y para oro, cualquier Hmm. fondo que tenga una permanencia física de oro, como el Leaser Physical Gold o el Wisdom Tree Physical Swiss Gold. Sí, básicamente cualquier ETF que replique el precio del oro, Sí, ¿no? aquí lo que entra un poco en debate es si la cuarta categoría, que es la liquidez, cómo la mantenemos o si la debemos mantener ahora, ¿no? Sí, exactamente, porque hoy en día digamos que hay un exceso de liquidez bastante grande en los mercados, ¿no? Y especialmente con todos los activos como están subiendo, pues puede parecer un poco eh, irrelevante la liquidez, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que pensar que estos son estrategias a largo plazo
y que están pensadas para comportarse bien en cualquier escenario. Es decir, que en un escenario como el de hoy en día la liquidez puede no funcionar, pero si dentro de 5 años o 3 años o 2 años, que no lo sabemos porque es muy difícil hacer el market timing, ¿no? Digamos, el saber cuándo van a bajar o subir las bolsas exactamente, en ese escenario pues la liquidez se comportará mejor que las acciones, ¿no? Y básicamente ese es digamos, el objetivo y la base lógica de tener esta composición de cartera, que tengas un activo que te funcione bien en cada escenario y otro que te proteja en cada escenario y que, digamos, la suma total de todos estos activos se comporte bien a lo largo del tiempo de media, ¿no? Es decir, que tengas una rentabilidad y cada vez estés protegido. No tienes que buscar siempre destacar en cada escenario lo máximo y superar siempre al mercado, ¿no? Eso es, y los resultados lo demuestran, porque la cartera permanente desde los años 70 ha tenido un crecimiento aproximado de un 9% anual y respetándolo una de sus bases, que es tener una volatilidad muy baja, que se sitúa en torno al 8%. Entonces, como muy bien dices, te da una rentabilidad y una volatilidad permanente y baja durante grandes periodos de tiempo. Entonces, por recapitular un poco, las ventajas de la cartera permanente es, como hemos dicho, su sencillez, su efectividad y su protección. Con una baja volatilidad conseguimos una rentabilidad muy constante y considerable, como hemos dicho, el 9% anual. ¿De desventaja qué señalarías? ¿Qué destacarías? Bueno, por decir una desventaja, ¿no? Pues lo que he comentado, es una cartera que al final es conservadora, ¿no? Te intenta que tú estés protegido en todos los escenarios, pero que a la vez no dejes de obtener rentabilidad. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que nunca vas a tener una, digamos, rentabilidad excesiva, ¿no? Es relativamente conservadora y el peso de renta variable es más bajo que en otras carteras, pero es lo que tiene si quieres estar protegido, digamos, ¿no? Puedes estar más expuesto, pero al final también tienes que estar más activo, ¿no? Estar rebalanceando también tu cartera de otra forma, estar constantemente mirando que sube, que baja, así te aseguras tener más estabilidad, digamos. Eso es. Vamos, yo firmo un 9% anual eh, a largo plazo, pero sí que es verdad que es una cartera para capitales y patrimonios bastante elevados en la que busquemos la tranquilidad, por así decirlo. En nuestro caso, o si eres más joven, probablemente o tengas poco capital, no sea tan recomendable. También habría que decir que es una cartera que en su día se inventó o se propuso por primera vez en los años 70, en las que las condiciones del mercado eran bastante diferentes a las actuales, ¿no? Digamos que hasta hace unos pocos años muchos inversores, incluso gestores de grandes hedge funds y de grandes fortunas, jamás habían vivido en un entorno de tipos de interés negativos, por ejemplo, ¿no? O de tantos años seguidos en los que la inflación era prácticamente nula. Digamos que, por ejemplo, hoy en día se podría cuestionar bastante, como comentábamos antes, un 25% en liquidez y otro 25% en renta fija, incluso en oro, ¿no? Entonces también habría que plantearse en qué situación estamos ahora y si es posible que volvamos a las condiciones de mercado anteriores, Mm, ¿no? Ahora lo veremos con las siguientes carteras, que algunas están un poco más adaptadas. Eso es. Bueno, pues nuestra siguiente cartera es la cartera indexada o Boglehead de John Bogle, el creador de Vanguard. El objetivo principal de esta cartera es correlacionarse e indexarse a los mercados mediante la gestión pasiva y obtener, gracias a los bajos costes, una rentabilidad constante en el mercado y una gran diversificación. Vale. O sea que esta cartera básicamente no intenta escoger digamos, la composición, sino que intenta reproducir, plasmar, ¿no? La rentabilidad del mercado. Como vamos a ver ahora mismo, no tiene una composición, digamos, fija, sino que en función del apetito o del riesgo que quiera asumir el inversor, la puedes componer de distintas formas, pero la base, ¿no? de esta cartera es que estés indexado al mercado. ¿A qué mercado? Pues en función del riesgo que quieras asumir. Te indexarás a uno u otro mercado o a varios a la vez, ¿no?
pero lo que es lo más importante es que tú estés indexado y que te estés ahorrando básicamente los costes de gestión que suelen cobrar las grandes gestoras y los gestores activos. Eso es. Aquí en la composición debemos decir que Vogel distinguía principalmente entre renta fija y renta variable. Él no recomendaba mantener oro como en la cartera permanente, ni tampoco liquidez. Entonces, como guía y como ejemplo, en sus libros siempre decía que un inversor debería conformar su cartera en función de su edad, el porcentaje de su edad en renta fija y el resto en acciones, en renta variable. Es decir, por ejemplo, alguien que tenga 25 años, para una cartera indexada debería tener el 25% en renta fija y el otro 75% en renta variable. De esta manera se considera que es más propenso al riesgo y puede conseguir una mayor rentabilidad de mercado, ya que tiene un menor patrimonio y mayor tiempo para recuperarse de las posibles caídas. Vale. Sí, a ver, esto es una visión muy lógica, ¿no? Y muy normal que más de uno habrá oído. Cuanto más joven eres, más riesgo puedes asumir, por así decirlo, porque tienes menos responsabilidades y tienes mucho más tiempo por delante en tu carrera, ¿no? Y en tu vida para recuperar posibles pérdidas. Sin embargo, cuanto más mayor eres, ¿no? Y cuanto más cerca estás de la jubilación y de dejar de tener ingresos por trabajo, ¿no? Rendimientos por tu trabajo, más quieres conservar el capital que has ido amasando Mm. durante estos años. Entonces digamos que es algo bastante lógico. En este caso, pues Vogel nos dice, en vez de hacerlo mediante 4 o 5 activos, yo te propongo renta fija y renta variable. Y para simplificarlo más todavía, la lógica es que en el largo plazo, muy pocos, menos del 10% de los gestores de fondos activos, consiguen batir el mercado. Entonces Mm. te lo voy a simplificar más todavía. Invierte directamente en el mercado. O sea, compra un fondo que esté replicando el mercado, uno de renta fija, uno de renta variable, y ya tienes tu cartera a un coste muy bajo y con la que simplemente tienes que dividir el peso entre la renta fija y la renta variable según el riesgo al que te quieras exponer. Eso es. Sí, como muy bien mencionabas, muy pocos gestores activos pueden batir al mercado. Entonces, se ha demostrado que la gestión pasiva ofrece una gran rentabilidad de forma consistente en el largo plazo. Entonces, lo que unimos al ahorro en costes, a sus bajas comisiones, nos ofrecen unas grandes ventajas esta cartera, ¿no? Hmm, Exactamente, es la gran ventaja de este tipo de cartera, el ahorro de costes y sobre todo la flexibilidad de tener la asset allocation, ¿no? Porque básicamente te dice elige entre renta variable y renta fija. Y aparte de eso, te voy a dar unos buenos resultados a largo plazo, porque con el tiempo, digamos, en el largo plazo, siempre la rentabilidad de mercado es positiva, o por lo menos lo ha sido en los últimos 100 años. Entonces, no vas a perder dinero mientras te mantengas invertido. Eso es. Te doy una buena rentabilidad y unida a un bajo coste. Estas son el mantra de Vogel. Eso es. Vamos a pasar a la tercera cartera, ¿no? Que sería la cartera All Weather de Ray Dalio, que es el creador, ¿no? El fundador de Bridgewater, que es uno de los hedge funds más conocidos, ¿no? Wall Street. Y sería una cartera parecida a la cartera permanente, ¿no? Una cartera que busca comportarse bien en muchos tipos de escenarios, ¿no? En distintos escenarios de crecimiento en el mercado, pero lo hace de una forma un poco más diferente, ¿no? Tiene una set allocation diferente. Sí, eso es. Básicamente divide esta cartera en 30% renta variable, un 40% en renta fija a largo plazo, un 15% en renta fija a medio o corto plazo, un 7,5% en materias primas y otro 7,5% en oro. Esta cartera busca, por lo tanto, mantenerse rentable en cualquier situación del mercado. Es decir, busca tanto tener un rendimiento positivo en épocas de bonanza como en épocas de crisis o de inflación, ¿no? Eso es. Y bueno, por la composición que acabas de comentar, lo que vemos de a primera vista es que esta es una composición mucho más conservadora, ¿no? Es parecida a la cartera permanente, pero bastante más conservadora. En este caso vemos solo un 30% de renta variable. Luego tenemos un 40%
en renta fija a largo plazo y un 15% en renta fija a medio plazo, lo que nos hace un 55% en renta fija. Y por otro lado tenemos 7,5 en materias primas y otro 7,5 en oro, que no deja de ser una materia prima, ¿no? Entonces, en total un 15% en protección contra la inflación. Eso es. Como comentamos, pues sí, es una cartera que busca comportarse bien en cualquier situación de mercado, sobre todo teniendo en cuenta dos variables, ¿no? Que son crecimiento económico e inflación. Y bueno, es muy parecida a la, Mm. a la permanente, ¿no? Es una cartera que tiene como ventajas que es resistente a las crisis y es conservadora. No, quizás no obtienes grandes rentabilidades, pero sí que no vas a tener tampoco Sí, grandes la sustos, verdad ¿no? que es bastante conservadora, como bien dices. Yo creo que porque fue creada a finales del siglo anterior, cuando los bonos tenían una rentabilidad positiva de un 5%, un 7%, entonces tenía bastante sentido. Pero ahora tener un 55% en renta fija que te está dando nada prácticamente es un poco complicado. No obstante, sí que le veo sentido en un escenario de inflación, que puede ser el que venga a partir de ahora, dentro de los próximos años, no se sabe, pero puede tener sentido en este tipo de escenarios. Hmm. Sí, como comentábamos, a ver, sobre todo es eso, vas a tener bastante menos riesgo, ¿no? Con una cartera de este tipo. De hecho, el propio Ray Dalio en los últimos meses ha salido bastante abogando por este tipo de asset allocation, mientras que otros inversores bastante famosos, como el propio Buffett hace unos pocos días, dijo que mantener bonos hoy en día no sirve de Mm. nada, ¿no? O sea, para gustos, colores, al final depende del riesgo al que te quieras exponer. Con la cartera All Weather, básicamente te estás protegiendo ante otra crisis enorme, parecía la Mm. del 2008, ¿no? Porque solamente con un 30% en renta variable, pues tampoco vas a tener grandes rentabilidades y menos con los tipos de interés como están, ¿no? Con los bonos tan bajos. Pero al final estamos hablando de inversiones a largo plazo y a largo plazo lo que nos interesa también es conservar el capital, así que es una muy Eso buena es. opción hoy en día, yo diría. Y finalmente vamos a ver una variación, ¿no? De la cartera all weather o incluso de la cartera permanente, que sería la Golden Butterfly, ¿no? Que también es una estrategia que se está poniendo Eso muy es. de moda en los últimos años. Es un poco muy similar, bueno, es bastante similar a la All Weather, pero tiene un poquito más de riesgo, asume un poco más de riesgo, ya que está más enfocada al largo plazo y al considerar que el crecimiento económico es mayor a lo largo de la historia, es decir, hay más épocas de bonanza que de recesión. Esta cartera se compone de un Mm. 20% de acciones, renta variable de gran capitalización, un 20% de renta variable de small caps, un 20% de renta fija a corto plazo y otro 20% de renta fija a largo plazo y por último un 20% de oro. Entonces vemos que tenemos un 40% de renta variable, 40% de renta fija y un 20% en oro, en materias primas. Vale, o sea, al igual que la permanente y la all weather, la Golden Butterfly incorpora un elemento de Mm. protección ante la inflación, ¿no? Que sería el oro en este caso, y un elemento de renta fija, en este caso también dividido entre distintas duraciones, largo plazo y corto plazo, pero te expones a un poquito más de riesgo por el parte de la renta variable, ¿no? En este caso dividido entre acciones de gran capitalización, que puede ser, pues, por ejemplo, un ETF perfectamente indexado al S&P, ¿no? A la renta variable estadounidense, y luego acciones de pequeña capitalización que están en la cartera un poquito por exponerte al elemento de growth, ¿no? De crecimiento, que como bien decías, es lo que asume esta cartera, ¿no? Que va a haber más épocas de crecimiento Eso es. que de crisis. Es una cartera, como vemos, diversificada. Si nos indexamos a un Vanguard Standard Poor's y a un Vanguard Small Caps, y con ello obtenemos una gran rentabilidad con un bajo coste, lo que comentábamos antes también en las otras carteras. Hmm. Bueno, por recapitular un poco, son estrategias bastante similares, solo que algunas, bueno, sobre todo la cartera Mm. permanente, la All Weather y la Golden Butterfly, ¿no? Con un poco de distinta exposición, digamos, al riesgo y a la renta variable, pero en cuanto a la composición son similares. Quizás la que más se diferencia de las cuatro sería la cartera Bollinger, ¿no? Por elemento de indexación pura y dura
al básicamente asumir que no puedes Mm. superar el mercado en el largo plazo, pues directamente te dice, ya que no lo vas a superar, por lo menos ahórrate el coste de intentarlo, obtén la rentabilidad del mercado y vete a dormir tranquilo, ¿no? Que en el largo plazo no vas a perder capital. Sí, pero también no son excluyentes, porque como hemos dicho, podemos formar cualquiera de estas 4 carteras con fondos indexados o ETFs, ya que nos ofrecen una gran diversificación. Lo que hay que tener en cuenta, y por recapitular un poco, es que cada inversor debe crear su cartera en función de sus objetivos financieros, en función de su situación, de su edad, de sus ingresos, de su patrimonio. Debe pensar cuál es su objetivo financiero, cuáles son sus recursos y cuál será la mejor manera en la que pueda alcanzarlos. Exactamente, como decías, no son excluyentes, ¿no? Y se pueden combinar entre las cuatro, incluso se pueden combinar con otro tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos comentado la cartera TFR Mm. en un episodio anterior, pero bueno, como dijimos en el episodio, la cartera TFR compone solo un porcentaje, ¿no? De lo que serían nuestras carteras de inversión personales, ¿no? Por ejemplo, explícanos cómo inviertes tú actualmente o cómo se compondría tu cartera, Sí, para dar el ejemplo, ¿no? Un poco de que se pueden combinar estas estrategias. claro, puedes tener varias estrategias dentro de tu misma cartera. Nosotros, como hemos comentado siempre, nuestra cartera se divide en un 70-75% en una cartera indexada global. Yo personalmente la divido en 60% Global Stock de Vanguard y un 40% en emergentes también de Vanguard. Y bastante simple y buscando un bajo coste, una rentabilidad comprendiendo todo el mundo, todo el mercado de renta variable y al mínimo coste que ofrece Vanguard. Por otra parte, el 20-30% restante es lo que tenemos en la cartera TFR que comentamos cada mes y actualizamos. Ahí un poco buscamos estrategias y diferentes tendencias de mercado que nosotros creemos más importantes o que van a evolucionar mejor en los próximos años. Y incluimos ya fondos de gestión activa o materias primas o el Bitcoin. Exactamente, ¿no? Pues mi cartera es muy, muy similar. Al final se compone de un 70-75% de una cartera que podrías llamar, si quieres, Vogel, ¿no? Por ponerle alguna etiqueta, que al final se compone de varios índices a distintos mercados, ¿no? Sobre todo a bolsa americana, a emergentes y Asia. Y con esto básicamente lo que busco es ahorrarme el coste de inversión, ¿no? Tener un coste mínimo, exponerme al mercado y en el largo plazo obtener la rentabilidad del mercado. Esto sería el 70-75% del peso de mi cartera. Y el otro 20-25 básicamente sería pues gestión activa con la que intentar obtener un poco más de rentabilidad y además de divertirme, ¿no? Pasarme un poco bien investigando el mercado y tal, pues buscar distintos objetivos, ¿no? Pues, por ejemplo, protección contra la inflación, como has dicho, o aprovechar las tendencias en distintos sectores, ¿no? Como pues, los que hemos comentado en la cartera TFR, inteligencia artificial, biotecnología, etcétera, ¿no? Pero al final es un ejemplo de cómo se pueden combinar distintas estrategias, ¿no? También hemos hablado en algún artículo en el blog de que este tipo de estrategia que acabamos de comentar se le puede llamar de combinación de gestión activa y gestión pasiva, ¿no? Mm. Mediante una cartera principal o un core, un núcleo, que sería la parte del 70-75% inversión pasiva, y unas carteras satélite, ¿no? Como se llamarían, que sería para obtener una rentabilidad un poco superior. Pero al final, pues depende un poco de los objetivos que tenga cada uno. Puede elegir solo un tipo de cartera, combinar varias, pero las posibilidades son Eso es. bastantes, ¿no? Y principalmente lo que debe quedar claro es que se tiene que adaptar a la situación de cada persona, a cómo eres personalmente y que debe variar con el tiempo. Es decir, no será la misma la cartera que tengamos ahora. Tenemos 20 años, estamos empezando a ahorrar, nuestro capital es bajo, a cuando ya tengas cierta edad, que estés a punto de retirarte y buscáis preservar tu patrimonio. Entonces deberás girar a una cartera más como las que hemos comentado, la all weather o la permanente, y buscar preservar tu patrimonio que tanto te ha costado ahorrar. Mm. Y bueno, para ir acabando, me gustaría Mm. recapitular, ¿no? Cuatro puntos.
para que la gente no se líe un poco entre estas estrategias, porque luego en internet pues tienes un poco de todo, ¿no? Tienes day traders, tienes gente que se hace ricos en 2 días con criptomonedas, cada uno te cuenta su estrategia, ¿no? Para que la gente no se líe un poco, estamos hablando de estrategias a largo plazo y las 4 que hemos comentado, incluso las nuestras personales, tienen varios puntos en común, ¿no? Que por un lado serían la sencillez, que es que son muy fáciles de construir, digamos, no tienes que comerte Eso la es. cabeza ni conocer 100 tipos de activos y estar todo el día mirando el mercado a ver qué sube y qué baja, sino que son bastante simples y fáciles de construir. Por otro lado, necesita un poco rebalanceo, ¿no? No tienes que estar todo el día mirando la composición de la cartera, sino que la puedes formar una vez que hayas decidido cómo vas a hacer tu asset allocation. Y una vez que esté hecho, no tienes que estar todo el día metiendo, sacando activos, sino que lo puedes hacer, pues no lo sé, una vez cada 6 meses, incluso cada Eso año o es. cada más tiempo. Y la estrategia va a seguir funcionando. Por otro lado, es que producen resultados, ¿no? Hay muchos artículos en internet, incluso nosotros tenemos varios, en los que puedes ver la comparación, ¿no? De los resultados de este tipo de carteras con los resultados del mercado o con los resultados de distintos fondos de inversión activos y verás que estas carteras siempre producen resultados con el tiempo, ¿no? En el largo plazo. Y finalmente es que todas incorporan un elemento de protección, ¿no? Digamos, de reducción de la volatilidad, que es algo bastante importante cuando estás invirtiendo a largo plazo, ¿no? Que quieres conservar tu capital. Entonces, es por eso yo creo que estas estrategias se han hecho tan famosas, ¿no? Y tan conocidas, sobre todo entre los pequeños Eso inversores. es. Es básico y sobre todo destacaría que sea fácil de mantener tu cartera, ya que en el día a día y durante todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer y no tienes que estar pendiente, no tienes que estar mirando tu composición, cómo varían los porcentajes. Entonces yo destacaría eso, que sea fácil de mantener y la que creas a largo plazo que se adapte a tu manera de ser y de invertir. Sin más dilación, os vamos a dejar por aquí unos links de interés en varios artículos en los que hablamos más profundamente de la cartera permanente o la cartera Borderhead por si alguien quiere profundizar más o la combinación de gestión activa y gestión pasiva que comentábamos antes y sobre todo nuestra cartera, la cartera TFR, que invitamos a todo el mundo que le eche un vistazo, que vea nuestro seguimiento en el que cada pocas semanas actualizamos cuál es nuestra gestión, qué hemos ido comprando, vendiendo, qué cambiamos y cuál es la rentabilidad que vamos obteniendo para dar un poco, servir como inspiración a cualquier inversor. Eso es. Y bueno, en las notas del podcast, como ha comentado Yunus, os dejamos los links. Y si no, acordaos que siempre podéis entrar en hablandodinero.es y también suscribiros a la newsletter, ¿no? Que os vamos mandando noticias y las evoluciones de forma periódica. Y ahí podéis tener toda la actualización. Así que bueno, Yunus, gracias por acompañarme a otro episodio más. Gracias a ti. Espero que a la gente le haya servido de ayuda este episodio. Y te espero en el siguiente, ¿vale? Para hablar de Eso es, dinero. nos vemos en el próximo en Hablando de Dinero.